es una cita bíblica. La cita bíblica se encuentra en 2 de Pedro, si usted la quiere buscar. 2 de Pedro 1:19, no está en la pantalla porque no es parte de la enseñanza de hoy, pero si usted lo quiere buscar conmigo está bien. 2 de Pedro 1:19 y dice de esta manera. A ver si acá me pongo en orden. Ahí está. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, gloria a Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué dice ahí? Atentos. ¿Qué es estar atentos? ¿Qué es estar haciendo? Prestar atención, ¿verdad? Eso, muy bien. Escuchar, prestar atención. Como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Una antorcha alumbra o no? Sí. ¿Qué es una antorcha? Es un palo, ¿verdad? Que tiene ahí un material que se prende fuego y entonces eso ilumina. Como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Gloria a Dios. Muy bien, ahora sí vamos a ir al tema, el cambiador. Vamos a ir al tema, dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Ahí está. Pregunta, antes de ir a la palabra de Dios, antes de ir a la cita. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo se hace presente en las Escrituras? ¿Se acuerdan de los micrófonos? ¿Sí? Ok. Acá hay uno. Acá hay otro si quieren compartir y acá hay otro también si quieren compartir. Así podemos todos escuchar. Entonces, ¿cuándo se hace presente el Espíritu Santo en las Escrituras? O sea, la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Entendimos? Muy bien. ¿Cuándo? ¿Ahí se hace presente el Espíritu Santo? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, ¿cómo fue la pregunta? ¿Desde cuándo el Espíritu Santo se hace presente en las Escrituras? Desde el principio en Génesis, donde dice, y el Espíritu se movía sobre la faz. Ven que te doy un abrazo y un beso. Muy bien, vayamos a la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Había algo en la tierra? Desorden. No había nada, ¿no es cierto? No había creación, no había hombre, no había mujer, no había animales, no había luz, no había nada. Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice ahí? Y el Espíritu de Dios ya se movía sobre las aguas. Entonces, ¿desde cuándo el Espíritu Santo se hace presente en las Escrituras? Desde el principio. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. La Biblia completita. Muy bien. En la creación del hombre, Dios le da forma a una mezcla de tierra. ¿Sí? ¿Entendemos? Sí. Acá, para que podamos comprobar. En la creación del hombre, Dios le da forma a una mezcla de tierra, moldeando el cuerpo humano, dándole aliento de vida. Ahí usted tiene la cita. Acuérdese que esto es estudio bíblico y usted también tiene que trabajar en su casa. Entonces ahí tiene la cita para que lo busque. No se quede con lo que usted escucha, indague. Este aliento se refiere a la cualidad animadora del espíritu, o sea, el aire puesto en movimiento por la respiración. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entendió o no se entendió? Si no entendieron, pregunten. Muy bien. Por lo que sería entonces el hálito de vida. O sea, que Dios sopló en nosotros.
Éramos barro, un pedazo de materia ahí de barro, y Dios hizo y nos dio ¿qué? Vida. Muy bien, sigamos acá otra explicación más antes de entrar a lo que vamos a estudiar. El Espíritu Santo no solo participó en la creación, sino que capacitó a hombres para trabajos especiales, dirigiéndolos para realizar tareas en nombre de Dios a favor del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Levantó líderes como Moisés, estableciéndolo como mediador entre Jehová y el pueblo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien tiene una pregunta? No. Sosteniéndolo y guardándolo para llevar a Israel, ¿perdón? Guiándolo. Sosteniéndolo y guiándolo para llevar a Israel a tener una patria y así convertirse en un pueblo, ¿qué cosa? Independiente. Muy bien. Veamos la próxima transparencia antes de que vengan las preguntas. En un momento de tensión, en el ámbito de las familias acampadas en el desierto, Moisés se lamentaba ante Dios porque se sentía incapaz de llevar el peso de todo el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿No hay preguntas? Dios le manda a escoger 70 hombres, ¿se acuerdan? Con los que podrá establecer una primera organización del poder directivo para aquellas tribus. Y le anuncia, mire lo que le anuncia: tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Le había dado un encargue, ¿sí? Un cargo, ¿verdad? Muy bien. En el Nuevo Testamento hay 261 referencias sobre el Espíritu Santo, que es especial y directamente mencionado. Con la excepción de Filemón, segunda y tercera de Juan, el Espíritu Santo es mencionado en todos los libros del Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, hay un libro que no menciona el Espíritu Santo, pero que en las páginas, cuando nosotros lo leemos, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es el libro? No, Antiguo Testamento dije. En el Antiguo Testamento, exacto, muy bien, el libro de Esther. Está en el Antiguo Testamento. No se nombra el Espíritu Santo, pero sí se puede sentir la presencia del Espíritu Santo guiándoles a ellos en su mover. Muy bien. El libro de los Hechos tiene 57 pasajes que se refieren directamente al tema. Es el libro especial de las Escrituras que se refieren al Espíritu Santo y se nos dice más acerca de él aquí que en ningún otro libro. O sea, en el libro de Hechos es donde se menciona mucho más el Espíritu Santo. Al inicio de la iglesia. Exactamente. El Espíritu Santo da dones a los creyentes. ¿Cuánto lo creen? Muy bien. Existe una experiencia espiritual llamada el bautismo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta: ¿qué entiende por el bautismo del Espíritu Santo? O más bien, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Nunca oyeron hablar del bautismo del Espíritu Santo? Sí. Muy bien, exactamente. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Hablar en otra lengua. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, las evidencias son las lenguas. O sea, cuando hablamos del bautismo, perdón que interrumpa, siempre aclaramos que hay dos partes. Cuando uno acepta a Jesús es sellado. Recuerda Efesios 1:13, es sellado con el Espíritu Santo. Es como el ganadero, como sellan una vaca. Somos pertenencia de Dios.
Pero el bautismo es un momento especial que Dios va a usar a la persona con poder, y las evidencias son otras lenguas. Muy bien, veamos dónde dice esto para comprobarlo. No, uno anterior, acá. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, ¿verdad? ¿Usted habla en lenguas? ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? A ver, levante la mano. Ok. Cuando usted habla en lenguas, ¿usted entiende lo que está diciendo? No. ¿Por qué? Porque es dado por el Espíritu y se habla misterios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la palabra profética que viene a la iglesia es una cosa, y el que yo hable o adore al Espíritu Santo en lenguas es otra muy diferente. ¿Por qué? Porque si yo adoro al Espíritu Santo no necesito interpretación, pero cuando se da una profecía sí se necesita interpretación, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí o no? Ok. Ahora yo sí tengo una pregunta. ¿Es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? Porque acá hay un poquito de confusión, yo a veces escucho. Acuérdense, hermanos, otra vez. ¿Cuál es la doctrina que nosotros enseñamos? ¿O la doctrina que nosotros tenemos, cuál es? La doctrina cuadrangular. Yo escucho hablar a otras personas que no vienen de la doctrina cuadrangular y escucho que dicen que el bautismo es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que usted cree? Pues si usted se congrega aquí, tiene que creer lo mismo que creemos nosotros, ¿verdad? O lo que predica la iglesia cuadrangular. Quizás antes de creer, cuando hablamos de llenura, a ver si lo simplifico. Cuando usted come en abundancia, ¿qué siente? Que está lleno, porque come mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno está lleno? ¿Qué es la cosa mala que a veces algunos hacen? ¿Ah? ¿Pero qué hace uno cuando uno come? A veces, ¿qué pasa el cuerpo? Reacciona, ¿y qué hace el cuerpo? Erupta. Algunos sí, otros. Algunos y otros no. Entonces la pregunta que hace la pastora, a ver si se simplifica de esa manera, a ver si se entiende. No sé. Lo hizo un poco complicado. Estoy hablando con los discípulos del Señor, ¿verdad? Ok. Pastora, Entonces, sí. bueno, voy a tratar a ver si lo Sí. puedo expresar. El bautismo es solamente una sola vez, el bautismo del Espíritu Santo, y la señal es en hablar en lenguas. Y la llenura es todos los días. Pero levántate, que te quiero dar un abrazo y un beso. 2 abrazos te debo y 2 besos te debo. Ok. Eso. Así. Muy bien. Bueno, veamos. Los apóstoles, o sea, los seguidores de Jesús, habían creído en Él. Sus pecados habían sido perdonados. ¿Sí? Muy bien. Quiero que por lo menos digan amén o consientan con la cabeza, porque si no me parece que estoy sola o que no me entendieron. Muy bien, fueron perdonados. Sin embargo, no estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 2:4. Ahí está. Okay. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu concedía que hablasen. La plenitud del Espíritu Santo también tuvo lugar en el día de Pentecostés, porque dice todos fueron llenos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esta plenitud del Espíritu Santo fue para el servicio cristiano. Sí. No, pero usted habla de bautismo en agua. Sí, no. Estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo que se habla en otras lenguas. El bautismo en agua es otra cosa. Sí. Lo que está hablando la pastora ahora es el inicio de la iglesia,
en Pentecostés. Por eso las iglesias ahora nosotros somos iglesias pentecostales. Claro. Porque allí en Hechos inicia la iglesia. Y ahí fue cuando fueron bautizados, ¿quién? 120 que estaban en el aposento alto. Fueron llenos del poder, llenos del Espíritu Santo en ese momento. ¿Bautizados en qué? No. En ese momento no. Bueno, no relata la Biblia del bautismo en agua de los apóstoles. En el momento que sucedió no lo relata. No lo relata la Biblia. Claro. Jesús sí. Bueno, pero usted qué está diciendo, que si no tenemos el bautismo en agua, no podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿A eso quiere decir? Ah, ok. Porque muchas personas creen que si uno no es bautizado en agua, no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muchas personas creen eso, muchas iglesias. Por eso nosotros hacemos énfasis en lo que nosotros creemos. No sucede así, porque nosotros hemos tenido personas que el mismo día que aceptaron a Cristo como su Salvador personal, empezaron a hablar en otras lenguas y no fueron bautizados. Entonces, el Espíritu hace las cosas como Él quiere. Micrófono, por favor. Claro. Hay micrófono. Sí, por eso más o menos, como usted insistía tanto en el bautismo en agua, me di cuenta que... Sí, que yo había oído otras que en congregaciones cristianas y decían que tenían que recibir el bautismo en agua. Claro, que no podían progresar en otra enseñanza o que no podían recibir el espíritu, el don de lenguas o dones sin el espíritu, sin primero ser bautizados en agua. Pero entonces, ¿qué sucede con las personas que el mismo día que aceptan al Señor? No, yo les digo que eso es la enseñanza que he oído. Claro. Lo que pasa cuando nosotros entendemos la palabra y los pasos bíblicos son abrir el corazón a Jesús, aceptarlo por fe. Ajá. El segundo paso de obediencia es el pasar por las aguas. Las aguas del bautismo es el segundo paso de obediencia. Lo que está diciendo la pastora, que una persona que acepta a Cristo puede ser bautizada con el Espíritu Santo en el momento de aceptar a Jesús, sin ser bautizado en agua. Pero era al revés. Pero después de eso, porque usted está hablando de una cosa automática. Usted está hablando como si fuese algo sistemático. Esa es la enseñanza que tuvo. He escuchado yo. Sí. Ajá. Tiene razón. Claro. Sí. Tiene razón, porque en muchas iglesias predican, por ejemplo, también dicen que nosotros no podemos bautizar los niños. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo si un niño todavía no entendió el plan de salvación. Sí. Entonces, si no entendió el plan de salvación, ¿cómo se va a bautizar? Entraría un pecador seco y sale uno mojado. Yo estaba hablando de los adultos que ya estaban... No, pero voy a eso también, Sí. lo que se predica en otros lados Sí, y lo que exactamente. predicamos nosotros. Ajá. Ahora, si el niño... Pero entonces las otras congregaciones están mal. Bueno, yo no puedo decir eso, cada cual tiene su creencia. Por eso las iglesias existen. Si estuvieran mal y el Señor no estaría de acuerdo, las hubiese eliminado también. Sí. O sea, cada cual tiene su doctrina, pero Cada esa es la quien puede doctrina que escoger. nosotros tenemos aquí. Sí. Por eso queremos aclararlo. Amén. Y lo puede comprobar con la Biblia, que esa es la palabra profética más segura. A ver, ¿por dónde íbamos? Ok, esta plenitud del Espíritu Santo fue para el servicio cristiano. Y hoy ocurre lo mismo. La plenitud del Espíritu Santo es para servicio. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, dice de esta manera. Antes de pasar a eso que dijiste del servicio, importante lo que está diciendo la pastora, y hago un paréntesis, porque el bautismo del Espíritu Santo, piensen en Pedro. Pedro antes de ser bautizado era una cosa, Pedro después de ser bautizado fue otra. Pedro no solo recibió el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, sino Pedro empezó a predicar. El poder estaba en Pedro, empezó a predicar y las almas se convertían. Ahí está la diferencia con la iglesia. La iglesia cuando dice está lleno del Espíritu Santo, sí puede decirlo que está lleno del Espíritu Santo, pero cuando uno está bautizado con el Espíritu Santo, empieza a predicar, hay fuego en uno. Hay fuego y las almas se convierten, las almas aceptan a Cristo. Ahí está la gran diferencia, lo vemos en Pedro. 3.000, 5.000. La pregunta es ¿cuántas almas alcanzamos nosotros? Porque el Espíritu Santo lo que da es autoridad, y vamos a ir viendo también eso, ¿no? Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice de esta manera:
no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, los creyentes anhelaban la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y usted no cree que la iglesia de hoy tendríamos que anhelar la plenitud del Espíritu Santo? Porque haría una gran diferencia en el estilo de vida, ¿no es cierto? Hechos capítulo 1, versículo 14. Pero miren lo que hacían. Estos perseveraban unánimes. Hermanos, la iglesia de hoy no está unánime. Y si no está unánime, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Y después dicen que en oración y en ruego. Son tres elementos sumamente importantísimos para poder ser parte de la iglesia, una iglesia efectiva. ¿Sí lo están entendiendo o no? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Pregunta. ¿A qué se refería su ruego? ¿Tiene una pregunta? Sí. Micrófono. ¿Unánimes? Micrófono. Cuando dice unánimes que estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. No es uniformidad. No, porque eso es para las pastelerías, uniformidad. Pero somos diferentes, de diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, pero cuando estamos en el Señor, como todos tenemos un solo Padre y nos regimos por el manual de instrucciones llamado Biblia, entonces todos teníamos que pensar de la misma manera, estar unánimes. Entonces, como lo que estábamos hablando, que unos sí creen que el bautismo es el... No, pero yo estoy hablando de este cuerpo de Cristo aquí, ¿eh? Oh, ok. No, el cuerpo de Cristo donde nosotros nos reunimos tenemos que estar unánimes. O no de las otras No, congregaciones. las otras congregaciones nosotros nos ministramos ahí. Ok. ¿A qué se refería su ruego? El ruego de acá de Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿A qué se refería? ¿Qué es lo que ellos estaban rogando? ¿Por qué estaban ellos unánimes, orando y rogando qué? Estamos hablando Hechos 1.14. Si ustedes van y entienden el concepto, estás ponemos la pantalla ahí, hermano. Sí, es. Hechos 1.14. Anteriormente la pastora mencionó Hechos 2.4. Hechos 1.14 antecede a Hechos 2.4. Quiere decir que Hechos 1.14 dice que estaban unánimes en oración y ruego. En Hechos 2.4 ahí fueron todos llenos. Quiere decir que en un momento ellos estaban orando unánimes, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Lo que está diciendo la pastora es que cuando nosotros estamos orando, yo no voy a orar por mi hijo, yo no voy a orar por mi trabajo, yo no voy a orar por la enfermedad. Cuando hay unanimidad en el Espíritu, vamos a orar por algo efectivo, algo concreto, algo que la iglesia necesita en ese momento, y va correlativo. Por eso tenemos que entender bien cuando usamos la Biblia. Ella mencionó Hechos 2.4. Después de estar orando unánimes, vino la llenura. Pero cuando la iglesia se junta a orar, y uno ora por el Padre, otro por el Hijo, otro ora por enfermedad, otro ora por trabajo, otro ora... Otro reprende a Satanás y sí, otro así está. No es eso, no se manifiesta el poder de Dios, porque Dios se manifiesta cuando dos están de acuerdo, Dios está de acuerdo. Entonces la unidad en el Espíritu es cuando dos personas empiezan a orar de acuerdo y la iglesia todo de acuerdo y pedimos todo lo mismo. Ahí es cuando Dios trabaja. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque el pastor dijo, no es que voy a orar por mi hijo. No estamos diciendo que no debemos de orar por nuestros hijos. Es otra cosa. Por nuestros hijos tenemos tiempo de orar en nuestro hogar, por nuestra familia, por las necesidades personales. Cuando venimos nosotros a la iglesia, entonces oramos por el mover del Espíritu en la iglesia, las necesidades de la iglesia. Claro, exactamente. Por eso tenemos el devocional en casa y el tiempo de un altar familiar o individual, donde nosotros ahí expresamos lo que realmente necesitamos. Pero en la iglesia tenemos que estar unánimes pidiendo que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, en resumen, hay dos clases de cristianos. Escuchen.
el que tiene el Espíritu Santo y el que está lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se refiere a un estilo de vida, a un diario vivir dentro y fuera de la iglesia. Yo no soy cristiano aquí en la iglesia y digo gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga, y salgo de aquí y me quito el traje de cristiano y me pongo un traje secular en mi casa. Yo soy cristiano donde quiera que yo vaya. El Espíritu Santo va conmigo donde quiera que yo vaya. Como yo me comporte, el Espíritu Santo me está viendo. O sea, yo no tengo que ser temeroso de que me vean otros. Yo tengo que ser temeroso de que me vea Dios lo que yo estoy haciendo. Porque ahí está en juego mi salvación, ¿no? Que usted me vea lo que yo haga o no haga. Usted a mí no me da la salvación y yo se la doy a usted tampoco. Pero que el Espíritu Santo vea lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, volvemos otra vez. Hay iglesias donde predican que la mujer no puede usar pantalones. Y yo tengo una amiga, ella se congregaba en una de esas iglesias, pero en la casa sí se ponía pantalones. Cuando salía a la calle no se ponía los pantalones, cuando iba a la iglesia tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre ponerlos en mi casa y salir a la calle? Si Dios no está de acuerdo con los pantalones, no me los tengo que poner ni en mi casa, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, una vez miren lo que sucedió. Salió rápido de su casa para ir a hacer una compra porque algo le faltaba para la comida y salió con los pantalones. Cuando va al supermercado, ve a alguien que se congregaba en la misma iglesia. ¿Qué hizo? Se escondió. Ahora, ¿ustedes creen que eso es vivir con el Espíritu Santo? O sea, en la iglesia mostramos una cara y después afuera. Entonces no estamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura, porque en todos lados donde estamos tenemos que ser igual, ¿o no? Sí. Muy bien. Y por eso los musulmanes no tienen llenura del Espíritu Santo, porque parece que se cubren la cara. Se cubren la cara en público los musulmanes. Ajá. Y cuando llegan a casa pues andan supuestamente como ellos quieren, no tienen que andar cubiertos nada más en público. Claro. Bueno, pero ellos tienen otro Dios. Sí, por eso le digo que el Espíritu Santo no... Sí, tiene una doctrina diferente, un estilo de vida diferente. Sí. Entonces, pasemos a los dones del Espíritu Santo. A ver. El Espíritu Santo da dones espirituales y especiales a los creyentes. ¿Sí? Las principales referencias que listan los dones del Espíritu Santo se encuentran en Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Y dice de esta manera: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, en liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, ¿con qué? Con tristeza. Ah, muy bien. Estaban prestando atención. Muy bien. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿o no? Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, no de cirugías, no estamos hablando de eso. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es que el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo, ¿para qué? Para el provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El Señor sabe a quién le da los dones, ¿no es cierto? Muy bien. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Uno lo que tiene que hacer es anhelar los dones. Y el Señor reparte como Él quiere. Y según dice la palabra de Dios, que todos los dones están en la iglesia. Ahora, aquí hay algo importante. La pastora mencionó Romanos y menciona 1 Corintios. Nosotros tenemos la costumbre, o la mala costumbre, de espiritualizar todas las cosas. Cuando Pablo habla en Romanos, está hablando de dones de servicios, dones prácticos. Si volvemos un poquitito atrás a Romanos, si ustedes ven lo que dice en Romanos el apóstol Pablo, habla diferentes dones. Y después dice de servicio, el que enseña, la exhortación, el que reparte, el que preside. Bueno, todo eso son dones prácticos. Ayer vino una persona a cortar la palmera de la iglesia. Esa persona tiene un don. Cortar palmeras es un don de servicio. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos espiritualizar todas las cosas. Hay hermanas acá que limpian la iglesia. Es un don de servicio. Pero queremos espiritualizar. Vengo a limpiar la iglesia, pero voy a hablar en otras lenguas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso la iglesia tiene que madurar en estas áreas. Es tan importante lo que hacen dones de servicio como los que tienen dones del Espíritu. Pero uno no se enlaza, no se entromete con el otro, no se mezcla. Uno es una cosa y otro es otra cosa. Si yo tengo un don de servicio, lo tengo que poner en práctica. Por eso en la iglesia primitiva, antes, todo lo hacía la iglesia. Había médicos, había enfermeros, había doctores, todo se hacía en la iglesia. Ahora necesitamos nosotros ir al hospital. ¿Por qué? Porque hay muchos que están sentados que no quieren cortar palmeras, que no quieren limpiar la iglesia, que no quieren hacer nada para Dios, porque piensan que eso no, ¿verdad? No es importante. Sin embargo, sí es importante. Y después en la otra parte, lo que menciona la pastora, que son los dones del Espíritu Santo, ahí está la otra cosa que yo tengo que anhelar. Bueno, ahora tengo el don de servicio. ¿Por dónde empieza una persona? Una persona cuando acepta a Cristo empieza limpiando baños. Y limpiar baños no es nada, no es que sea una cosa mala. Al contrario, uno dice, Señor, yo acepté a Cristo. Voy a mostrar que realmente lo acepté con mi don de servicio. Voy a limpiar baños. Voy a pasar la aspiradora. Pero voy a buscar de Dios, y busco de Dios, y busco de Dios, y busco de Dios, y Dios empieza ahora a darte dones del Espíritu, que es lo que menciona ahora. Pasamos al otro pasaje ahí, a dones del Espíritu. Por ejemplo, te interrumpo un poquitito, por ejemplo, en Church on the Way, cuando nosotros nos congregamos en la parte americana de una iglesia grande, y había jóvenes que ellos querían y anhelaban el pastorado, pero para anhelar el pastorado, para estar en el pastorado, no es que los ponían a estudiar, sí estudiaban, sí iban al instituto, pero no es que lo ponían a estudiar y en un lugar de privilegio porque iban a ser pastores. No, tenían que comenzar limpiando baños, acomodando sillas, haciendo un montón de servicios en la iglesia, hasta que iban avanzando para ver, eso es una manera de pulir, para ver si realmente podían llegar a soportar el pastorado. También nosotros decimos, por ejemplo, una persona que toca el piano en el mundo tiene un talento, ¿es verdad? Pero después cuando lo pone al servicio del Señor, de talento pasa a ser un don. Porque un don es un regalo que Dios le da a la persona, es una habilidad. Es una habilidad. Una persona puede ir a estudiar y ser arquitecto, una persona puede ir a estudiar y ser ingeniero, pero eso no quiere decir que tenga la habilidad, sino que fue a estudiar.
Es una habilidad nata, un don es una habilidad nata. Hay personas que sin ir a un instituto o a una escuela de música saben tocar una guitarra y aprenden rápido a tocar una guitarra. Tienen una habilidad diferente a otras. Es lo mismo que en el pastorado. Por ejemplo, el pastor se hace pastor en el campo de batalla, no cuando se recibe y le dan un título. Todavía no es pastor, porque después va a tener que luchar con las ovejas, y todas las ovejas son diferentes. Y va a tener que luchar con el enemigo. Y va a tener que luchar un montón de cosas. Y cosas que no se aprenden estudiando, se los digo, ¿eh? No se aprenden estudiando, porque uno estudiando aprende otras cosas. Pero después en el campo de batalla, y la enfermería no es lo mismo. Uno recibe el título, pero después cuando está en el campo de batalla se encuentra con un montón de cosas que no le enseñaron cuando estudiaba. La práctica, la experiencia, la constancia. Y yo creo que en todas las áreas de nuestra vida es lo mismo, ¿no? En cualquier otro oficio o profesión que nosotros pudiéramos tener. Entonces continuamos. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: y él mismo constituyó, ¿quién es él? El mismo. Ok. Constituyó a unos apóstoles. Claro, imagínense en que el Señor es sabio. Si todos fuéramos apóstoles, entonces ¿de qué se compondría el cuerpo? No puede ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted y yo somos diferentes. Y quizás usted tenga el don para el apostolado que yo no lo tengo, pero yo tengo otro don. Entonces juntos ponemos los dones y hacemos explosión. ¿Me está entendiendo? Y cumplimos la obra del Señor. Entonces, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que digan, tengo un título, el Señor me dio este don, y entonces ahí voy yo diciendo por la calle, el Señor me dio un don, yo soy profeta. No, no es para eso, sino es para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Hay un propósito de parte del Señor para repartir dones? Claro que hay. Y estos 5 dones específicamente cumplen una función, cada uno diferente al otro. Por ejemplo, cuando hablamos de apóstol, porque esta es una de las cosas importantes, hoy es un apóstol. A veces hoy en día se pone a un apóstol, como está pasando con la iglesia, que no digo el nombre, una iglesia que está en problemas legales ahora, que lo tienen como apóstol. Como está pasando en la iglesia tradicional, que al Papa lo tienen como un vicario. ¿Vicario? Cuidado con esto, cuidado con estas cosas porque engañan al hombre. Apóstol es una persona que inicia una obra. Un apóstol es una persona que inicia una obra en un lugar específico. ¿Vicario qué quiere decir? No, vicario es otra cosa. Vicario es un intermediario. Y aparte, algo más que eso, pero bueno. Es como si fuese. Pero él no es nuestro intermediario. Está cumpliendo. Cristo es nuestro Exacto, no el Papa. Entonces, ¿nada más hay un vicario? No es Jesús el vicario. El vicario sí, porque él murió por nosotros, es el intercesor. El intercesor. El vicario, creo que hay una palabra más específica para el vicario. Es como si fuese una persona sacrificada, una persona que está dando su. ¿Ah? Un intermediario. Sí, está dando su vida. Tomando el lugar de Jesús, pero no es el lugar de Jesús. Tomando el lugar de Jesús, sí. Eso es lo que pasa con la gente en el catolicismo. Piensa que el Papa es como si fuese un enviado, es como si fuese Jesús mismo. Y lo adoran de esa misma manera, equivocadamente. Es lo mismo cuando canonizan a ciertas personas. Ahora, esas personas hicieron bien. Por ejemplo, la María Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, ok. ¿Hizo mucho bien o no? Quizás mejor que cualquiera de nosotros. Porque hay que reconocer eso. Pero no es para que la canonicen y para que nosotros ahora le oremos a ella. Porque ella necesita el perdón de sus pecados igual que yo, aunque haya hecho obras buenas. Y eso no lo vamos a descartar. Por ejemplo, la Virgen María también fue una gran mujer. Si Dios la escogió para ser la Madre de Jesús, tuvo que ver en ella algo diferente.
Y Jesús se crió en un hogar piadoso. Pero sin embargo, así todo, ella necesita salvación. Por eso, una de las palabras en la cruz, de las 7 palabras, cuando el Señor dijo desde la cruz, madre, no dijo madre, dijo mujer. Y no era una palabra de desprecio, sino él quería marcar en ese momento que ya no tenía una relación. Entonces le dice, mujer, he ahí tu hijo, mostrándole a Juan, y a Juan le dice, ¿por qué? Porque era el discípulo amado de Jesús. Siempre se recostaba en el pecho, etc. Entonces le dice, Juan, o el discípulo le dice, ahí tu madre. O sea, la dejó encargada a cuidado. Si ella hubiese sido igual que Jesucristo, ¿ustedes creen que necesitaba a Jesús dejarla encargada? La Biblia ni relata dónde murió. No sabemos. No hay nada. Tuvo otros hijos después, lo dice la Biblia. Después de Jesús, ella tuvo otros hijos, normales. Bueno, pero eso es una enseñanza que viene de muchos años atrás, de la iglesia tradicional, y es parte de un matriarcado también, que ese es otro tema. Estoy confundido porque no, digo, si yo tengo hermanos... El micrófono, por favor. Oh, perdón. Téngalo en la mano, hermano, téngalo en la mano, por favor. No es donde estoy yo confundido porque, digo, yo nada más me pongo a mí de ejemplo, porque si yo tengo hermanos, yo voy a decirle a mi hermano, aunque me estén mandando a la cárcel o me estén sacrificando, voy a decir a mi hermano, cuídalo, o hermana, mi hermano que es menor que yo 2 años, le digo, cuídalo de mi hermano mientras yo estoy en la cárcel. Hay un detalle, hermano, Ajá. Perdón que lo interrumpa. Sí. Los hermanos de Jesús no creían en él. Ajá. No creyeron en el ministerio de él, entonces ¿cómo se lo Sí, traigan? pero digo, en el ministerio es una cosa, pero el dejar a una madre y era muy tradicional. Yo pienso, digo yo, tal vez, yo soy de México y ahí sí la costumbre es de que los hermanos, a lo mejor uno, pero a lo mejor otro le encarga a uno a su mamá, y es donde estoy confundido. ¿Dónde estaban sus hermanos para dejarlo a la mamá? Y eso es donde yo está mi confusión, porque... Pero si usted estudia, hermano, perdón, si usted estudia quienes estuvieron a los pies de la cruz, Sí. no estaban los hermanos. Ajá, por eso lo digo, ¿dónde estaban? ¿Por qué no? Porque yo no estoy poniendo el ejemplo de lo que y no solamente eso, yo digo de los de tiempos más pasados donde la gente era más tradicional, aún más que yo, pero dejárselo a... ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Fidel. Ok, la Biblia se interpreta de 5 maneras. La interpretación, usted la está tomando en un contexto literal. Ajá. Literal y cultural. Claro, usted está viendo, Por eso lo digo que usted está viendo a Jesús, usted está viendo a Jesús como que María es la madre y está relacionando a Jesús con hermanos y lo está poniendo en el contexto cultural. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Nada más porque mencionaron de que la dejaron a O una... a uno de los discípulos. Ajá, y yo nada más me pregunto, como confuso, ¿dónde estaban los hermanos? Ahí está la iglesia tradicional, la ceguera de la iglesia tradicional. Y viven esa ceguera por muchos años. Ahí está el impasse. El darse cuenta de ese detalle, que es un detalle importantísimo, que María no era la madre, digamos, de Sí, vientre. fue la madre, digamos, En ese terrenal en ese sentido. momento, pero ya cuando Jesús estaba en la cruz, la relación con ella ya cambió. Ya no era su madre. Hay que acordarse que Jesús no nació como nacen otros bebés. María era virgen. Hay que entender que María era virgen. María no tuvo relación con José para que nazca Jesús. Sin embargo, María tuvo otros hijos y sí, después dejó de ser virgen. Claro, después Que eso es lo que normal. eso es lo que la iglesia tradicional ignora, que María tuvo otros hijos. Por eso yo decía, ¿dónde estaban sus otros hijos? Si yo no dejaría solo a mi madre, pero yo no soy Dios, digo, pero yo le dejaría encargada con mi hermano y mi hermana. Pero estábamos hablando de los vicarios, no estábamos hablando de eso. Mejor yo lo dejo así. No, está bien, está bien.
Cuando hablamos le entonces, muestre y le enseñe, ¿verdad? cuando hablamos de apóstoles, ya dijimos, después habla la palabra de profetas, y ahí está el otro error. Perdón, ¿qué pasó? Ah, perdón. ¿Por qué si el apóstol, por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, se lo dejó al apóstol Juan? ¿Verdad? Que dijo, aquí a tu mujer, aquí al discípulo. ¿Por qué no se la dejó a uno de los hijos? ¿Que acaso no tenía más hijos? Es la misma pregunta que dijo, pero ya la relación entre los hermanos había cambiado. Él tenía una relación muy estrecha con Juan. No, Pero ¿cómo se va a aparte, enojar? No. aparte, No, los hermanos no creían en él, pero nosotros no podemos decir que estaban enojados. bueno, sigamos. Cuando hablamos de profetas, estamos hablando de... Tenemos en el Antiguo Testamento que hablan de los profetas. Son personas que predican la palabra de Dios. Todo es predicar la palabra de Dios con contextos proféticos, pero nunca añadiendo o quitando de la Biblia ciertas cosas. Ahí es un error, porque en la Biblia menciona de profetas falsos, que son profetas que agregan o quitan de la Biblia. El profeta predica la palabra en un contexto profético, pero sin agregar ni quitar. Después evangelistas, son personas, evangelistas viene de evangelión, son personas que transmiten las buenas nuevas. O sea, son hermanos o hermanas que predican, transmitiendo solo el evangelio, las buenas nuevas. Pastores y maestros, el pastor ya se sabe, se conoce. Hay pastores y hay pastores y maestros. O hay maestros que no son pastores. Entonces algunos unen las dos en pastores y maestros, otros las separan como pastores y otros maestros. Pastores hay una diversidad, porque hay pastores solamente, hay pastores y maestros, hay maestros y pastores, como dice, hay pastores que son abuelos, que todos le dicen, no te preocupes, mi hijita, todo está bien. O sea, hay una variedad de pastores, ¿no? Hay pastores administrativos, hay una variedad de pastores, no son todos los pastores iguales. Bueno, el concepto de pastor que piensa la iglesia. Pero Exacto. la iglesia quiere un Pero pastor el pastor que... tiene un don Claro, dado exacto. por Dios. Entonces, unos maestros, otros administrativos, otro tiene el don de misericordia, igual que el pueblo, lo mismo que el pueblo, la misma cosa. Por ejemplo, el pastor antes habló de los apóstoles. Cuando nosotros escuchamos la palabra apóstol, como es una palabra que no la usamos mucho, parece que fue una palabra aristocrática y creemos que es una persona, pero que casi está sentada a la diestra de Dios también. Y en realidad es una persona común, el pastor lo dijo, es alguien que abre obras. No es nada espectacular. O sea, a veces nos dejamos llevar por ciertos títulos creyendo que son personas súper espirituales y no son personas súper espirituales, ninguno es súper espiritual aquí. Porque abren obras. Si nosotros abrimos obras, somos apóstoles. ¿Pero qué decía Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, un enviado. Claro, ¿Qué hacía Pablo? Habría obras en diferentes lugares. sí. Apóstol de Jesucristo, es un enviado de Dios. Un apóstol es un enviado de Dios. Muy bien. Pastor y maestro no es suficiente. No es lo mismo. A veces es combinado. Hay pastores que enseñan, pero hay pastores que predican pero no enseñan nada. Enseñan. Ahora hay pastores que manifiestan, no necesariamente. Hay pastores que manifiestan el pastorado, como dijo la pastora recién, se sienta con una hermana, ¿cómo estás mi hermana? ¿Qué te pasó? ¿Qué te duele? ¿Te duele el ombligo? Oye, opérate. Hay pastores que también son evangelistas, que usted lo único que le escucha desde el púlpito, puro ganar alma, ganar alma, ganar alma, ganar alma. Todos son evangelistas. Esos son pastores evangelistas. Yo estaba ¿O no? confundido porque yo creía que todos los pastores No, un maestro. eran maestros, porque enseñaban. Bueno, El- tenían que... Ok, en una escuela hay maestros, hay superintendentes, está la directora o el director, Y los maestros hay varios, el maestro, de claro, matemática, maestro de y geometría, maestros maestro de diferentes materias. Claro. Entonces el maestro, cuando uno es maestro, si usted escucha una clase que nosotros a veces damos acá, que se llama Interpretación de la Biblia, un maestro
da detalles específicos de cada cosa. Entonces, cuando uno predica, puede ser un maestro que esté predicando, pero no necesariamente un pastor. El maestro está enseñando y se va y se duerme y no le importa ninguna oveja. Enseñó nada más. Pero el pastor le importa las ovejas y las instruye. Las lleva por delicados pastos. Hay una gran diferencia. Por eso yo creía que todos los pastores eran maestros. Micrófono, hermana, por favor, téngalo en la mano el micrófono. Está bien, gracias. Era una conclusión. No, está bien, entendido. Porque ese era el entendimiento que ya... Ese era el entendimiento que yo tenía, que todos los pastores eran maestros, no todos los maestros son pastores. Pero usted se tiene que dar cuenta cuando escucha la predicación. Al escuchar la predicación se va a dar cuenta si es un maestro o no es maestro. Claro, es muy fácil. Porque si lo que está hablando, digamos, no enseña, no es maestro. Yo entiendo que no todos los maestros son pastores, porque digamos un maestro de química no lo veo como un pastor, pero cuando veo a un pastor y da una enseñanza, yo pienso que todo, por eso pensaba yo que eran todos maestros, pero no son todos maestros. Ojalá fuesen todos maestros, pero no son todos maestros. Ok, gracias. Casi siempre un pastor que es maestro se prepara antes de dar su mensaje. Para dar su mensaje. Puede que Dios cambie el mensaje, puede ser, pero cuando es muy habitual, que domingo tras domingo se para en el púlpito y dice, el Señor hoy me dijo que cambiara el mensaje, el domingo que viene el Señor me dio otro mensaje para hoy, el domingo que viene, es porque no se preparó. Entonces abre la Biblia y predica, digamos, un versículo. Y a veces Porque prepararse, hermano, demora muchas horas. A veces Buscar usted palabras, interpretación, es mucho. A veces usted escucha una persona hablando, empieza de Génesis, termina en Apocalipsis, y cuando se fue usted le pregunta, ¿y de qué habló? Claro, porque recorrió la Biblia, pero no me dijo nada. No enseñó nada. Entonces hay una gran diferencia entre pastores y pastores y Después maestros. usted va a notar también que hay pastores, hay personas que les gusta escuchar pastores gritones. Y se creen que es el mover del espíritu, porque pega 4 gritos de ahí arriba. Y eso no es el mover del espíritu. El mover del espíritu es cuando a mí me está enseñando algo, me está diciendo algo con coherencia y que yo estoy aprendiendo y está transformando mi vida y me toca a mí. Eso es el mover del espíritu. No que me peguen 4 gritos. Pues si es por pegar 4 gritos lo podemos hacer tranquilamente, ¿eh? El pastor, Correr de un lado para el otro y gritar todo el tiempo. ¿Y sabe cuántas horas nos ahorraría a nosotros por semana en prepararnos? Muchísimas. el pastor es para identificar que una iglesia tiene un pastor que es un guía. Apocalipsis capítulo 2 dice el ángel de la iglesia. Es el pastor, es el guía. Por no ponerle ángel, le ponen pastor. Es el ángel. No le ponen el evangelista Pablo en la iglesia Majestad, o el evangelista, o el profeta Elena, o la profeta Elena, o el maestro Pablo. No, el pastor. Apocalipsis es el ángel de Dios que enseña en la iglesia esa. Por eso lo identifican. Es una identidad, es como tener un diploma con una identidad. Es pastor, pero no necesariamente es pastor. Porque nosotros somos maestros. Pastores, Hay pero muchas maestros. iglesias, hermanos, donde están los pastores que ni siquiera fueron al instituto. En Los Ángeles, usted va a encontrar una en cada esquina. Entre a cualquiera de ellas y se va a dar cuenta. Muchas. Muy bien, los dones del Espíritu Santo son necesarios para equipar a los creyentes para el combate contra las fuerzas del mal. Dones especiales para equipar al pueblo de Dios. Y vamos a ver cuáles son los dones especiales para equipar al pueblo. Lo hablamos, ya lo mencionamos y también lo explicamos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son encargados para equipar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahora también hay dones verbales para explicar la verdad de Dios. Y vamos a ver eso. Por ejemplo, los dones verbales son profecía, enseñanza, exhortación. ¿Qué es exhortación?
No, pero cuando decimos llamar la atención, cuidado, suena como que, ok, estoy enojada, le voy a tirar con esto. No, pero como si alguien está haciendo mal, como si están... Micrófono, hermano, gracias. Sí, es una corrección en amor. Una corrección en amor. Exacto, una corrección en amor. Muy bien, exhortación, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Conciencia. Sí, bueno. Dones de servicio para la obra de Dios. Servicio, que dicho está de paso, mengua en las iglesias. Ayuda, liderazgo, administración, dar, misericordia, discernimiento de espíritu, fe y hospitalidad. Esos son dones de servicio para la obra. Es fácil tener discernimiento de espíritu, porque nosotros lo entendemos, que es liderazgo, servicio, ayuda, administración, dar, misericordia, fe, hospitalidad, esos son entendibles. ¿Es fácil tener discernimiento de espíritu? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que si uno se fija lo que dice la persona, Micrófono. como dice la palabra de la llenura del corazón habla la boca, y siempre cuando uno trae un problema que lo está mortificando, la primera, ay, ¿qué crees que me pasó? Me dieron un ticket. Entonces ya sabe que esa situación, o tengo problemas con mi esposo, porque se le sale, entonces pues es lo que está pasando en esa persona. Entonces podemos nosotros discernir en ese momento cuál es el espíritu que está controlando a esa persona. ¿Sí? Sí. Si es el espíritu de Dios o no es el espíritu, o si es el espíritu del hombre, que puede ser, porque a veces hablamos por nuestras emociones, ¿no? Como dijimos la semana pasada. Sí. Ok. Ajá. O puede ser por el espíritu del enemigo, que también cuando hay confrontaciones, ¿no? Sí. Muy bien. Dones de señales para establecer la autoridad. Lenguas. Estamos hablando acuérdense que estamos hablando siempre de los dones, del Espíritu Santo y la Iglesia, ¿eh? Dones, señales para establecer la autoridad. Lenguas, interpretación. ¿De qué? De lenguas, ¿no? Milagros y sanidades. Las lenguas, hermanos, cuando se da profecía, según la palabra de Dios, dice que no es para testimonio del creyente, sino para los nuevos. Pero casi siempre el pueblo está esperando una profecía para que le hable directamente. ¿O no? Sí, Y la profecía tiene que ser para los nuevos, para que crea que realmente Dios existe y de que Dios habla a su pueblo. Y para ello, porque nosotros ya sabemos todas esas cosas. No necesitamos una profecía para que nos diga lo que Dios nos quiere comunicar. Ya lo tenemos que saber, ¿no es cierto? Muy bien. Sanidades y milagros. Siempre decimos que el tiempo de los milagros no pasó. Pero ¿qué está pasando en este siglo XXI que ya ni se ven sanidades ni se ven milagros? Ni se ven conversiones tampoco. Cosas que antes se veía en las iglesias. ¿Qué pasó? ¿Dios cambió? ¿Y entonces? Yo pienso que entre más tiempo pasa, el demonio se hace más astuto y ataca de otra forma. Y por eso no vemos esos milagros. Tal vez están escondidos o tenemos que estar más... Pero ataca de otra forma, ¿a quién ataca? A los creyentes, a los hijos de Dios, a los hijos de... Ajá. Ajá. Yo pienso que porque ahora yo me levanto a veces y pues sí, veo en la televisión y tantas cosas que murió esta persona, que atropellaron a esta persona, que un fiscal mató a su esposa y su hijo y que la otra niña se escapó por la ventana. Right. Muchas cosas todos los días y digo, el demonio está trabajando Usted tiene razón. diferente. El demonio está trabajando. Siempre trabajó, ¿eh? sí, siempre. Siempre trabajó.
Pero lo que sucede es que en el pasado la iglesia estaba fuerte y contrarrestaba las artimañas del demonio, del enemigo. ¿Y dónde están los Hoy la milagros? iglesia está dormida, no contrarresta nada Ajá. y parece que está más fuerte, pero siempre fue igual. Sí, y decimos, Lo que pasa es que ¿dónde están los milagros? Porque nosotros somos responsables de que no se produzcan milagros. Nosotros somos responsables que no se produzcan conversiones. Y nosotros somos responsables de que no se produzcan sanidades. Porque llegamos a la iglesia preocupados por nuestro problema, no para que Dios se manifieste. ¿Es verdad o no es verdad? Y estamos tan concentrados en nuestro problema que ni siquiera a veces escuchamos el mensaje. Y no quiero generalizar, porque hay hermanos que sí escuchan, están atentos, ¿no es cierto? Pero la mayoría está en sus problemas. Porque termina el servicio y usted los escucha hablar y no están hablando de las cosas de Dios. Están hablando de sus problemas. Y yo me acuerdo años atrás, nosotros tenemos 43 años de convertidos, ¿no? 43, ok. Años atrás, 40 años atrás, uno salía de la iglesia y salía hablando del mensaje, salía hablando de cómo se manifestó el Señor en la iglesia ese día, las conversiones que hubo, las sanidades que hubo. Los que tienen más o menos tantos años en el Señor, ¿ustedes no se acuerdan de todas esas cosas? O sea, si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos, ¿usted no se preguntó qué está pasando? Bueno, quizás una de las señales, cuando hablamos de Mateo 24, vemos señales de los últimos tiempos. Pero las señales que estamos viendo hoy en día, que los presidentes de las naciones no se dan cuenta, pero sí nosotros nos tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, hoy en España, la inundación que hubo, 5 muertos, todos los carros inundados, en lugares donde nunca antes ocurría esas cosas. Todo lo que vimos ahora con el huracán, acá en la Florida, y todo el desastre que hizo, Dios desde arriba nos está hablando, le está hablando a todos, nos está hablando a todos en general. Yo estoy arriba y ustedes están aquí en la tierra. Hay una gran diferencia. Yo les estoy mostrando con esas señales naturales de Mother Nature, como dice la madre naturaleza, dice la gente. Pero es Dios que está mostrando con señales. Y gracias todavía que en esta inundación en España, si ustedes ven en las noticias, todo se inundó, los carros todos inundados, y solo 4 o 5 personas murieron. Eso ya es un milagro. Que dentro de esa inundación Dios dice, todavía estoy acá. Dentro de lo que pasó acá en las Bahamas, Dios dice, todavía estoy acá. Claro, y no le está diciendo a Trump, al presidente, mira, te va a costar dinero esto, porque estás pensando solamente en esto. Le está diciendo al presidente, nos está diciendo a nosotros, el corazón de ustedes está en el dinero nada más. Y yo estoy ahí arriba y ustedes se olvidan. Si me buscan a mí, yo les ahorro todo lo que van a gastar ahora en las Bahamas, porque no les mando lo que les estoy mandando, las señales de los últimos tiempos. Lo que está diciendo la pastora, porque ni nosotros los pastores, hoy tenemos la autoridad que se tenían en esos años atrás. Porque estamos envueltos con el pueblo, estamos envueltos en lo que se mueve el pueblo. Y Dios desde arriba nos está mostrando en señales, Mateo 24, las señales de los últimos tiempos, todas las cosas que van a ocurrir, terremotos, temblores, huracanes, todo eso. Y están, nunca como antes se vieron fuegos, destrucción en todos lados. Y Dios dice, momentito, levanten los ojos al cielo, empiecen a poner la Biblia en la iglesia, en las escuelas, empiecen a educar a los niños otra vez en las escuelas, empiecen a fomentar la fe, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, levanten los ojos al cielo. ¿No ven que está pasando todas estas cosas? Pero si un presidente de la nación, que es la nación más poderosa del mundo, solamente piensa en dinero, olvidándose que Dios es el dueño del oro y de la plata. Sí. Y eso pasa con nosotros, con la iglesia. Nos olvidamos de eso, entonces ocurren las cosas y los milagros desaparecen. Ahora, yo creo otra cosa. Nosotros, los extranjeros, somos responsables de lo que está sucediendo en este país. Porque yo traje mi Dios, usted trajo su Dios, el otro trajo su Dios, y el Dios que tenía este país desapareció. Sí, porque ahora quieren quitarlo hasta de Como le dan bienvenida a todos, oh, welcome, hospitalidad, y está bien.
Pero entonces si yo traigo dinero, acepto tu Dios. Y el Dios verdadero que ellos nos vinieron a predicar a nuestros países, ¿dónde está? Sí, es cierto. Parece que estamos en el tiempo de Atenas, cuando Pablo llegó y le dijo, usted al Dios no conocido, ¿dónde está? El Dios del dólar, ¿dónde está? Está en el dólar nada más. Y en el Viejo Testamento estaba el Dios del dinero, ¿cómo se llamaba? Mamón. Ajá. Wow, está muy espantoso. Bueno, muy bien, continuemos entonces. A ver si podemos terminar porque hay bastante. Y hay bastante para hacer. Fruto del Espíritu Santo. Acá hay otra cosa. A ver. El Espíritu Santo también desarrolla fruto espiritual en la vida de los creyentes. El fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu revelada en la vida del creyente. Son cualidades que deben ser evidentes en la vida de todos los cristianos. Todos los cristianos incluyen los pastores. Todos los cristianos incluyen los líderes. Todos los cristianos incluyen los apóstoles. Todos los cristianos incluyen los evangelistas. Todos los cristianos, los nacidos de nuevo. Ok. Los dones del Espíritu Santo son para poder. ¿Estamos de acuerdo ahí? Voy a ir avanzando un poquitito más. Si no desarrollamos signos del carácter de Cristo, entonces nos volveremos una víctima de las fuerzas del mal. Hay dos tipos de fruto espiritual. Existe un fruto espiritual de reproducción. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Quién habla aquí? Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis ¿qué? ¿Y cómo llevamos fruto? Estando sentados un poco difícil. ¿Qué? Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, lo importante cuando habla del fruto, y yo sé que ya estamos llegando a la hora. Quizá nosotros hacemos 5 minutitos nada más. Teníamos en el pasado un hermano que llegaba media hora antes que nosotros los domingos, tenía todas las llaves de la iglesia, recorría todos los cuartos, abría la iglesia, prendía los aire acondicionados, y ese hermano, cuando nosotros nos íbamos, apagaba todo. Lo hizo por muchos años, nadie le decía nada, lo hacía. Los frutos se hacen sin que nadie te vea. Los frutos no necesariamente alguien te tiene que estar viendo. Lo que uno hace en callado, Dios lo recompensa en público. Pero eso es lo que, cuando habla de fruto, cuando dice yo los elegí a vosotros y los he puesto para que llevéis fruto. ¿Qué es fruto? ¿Qué es llevar fruto? Fruto es que ella me tiene que ver a mí, que yo estoy haciendo algo, y no necesariamente llamándole la atención a ella. No necesariamente que ella me diga algo, sino que ella vea que yo lo hago. En silencio, para que Dios me recompense en público. No es levantando la bandera y diciendo, pastor, usted no está viendo lo que estoy haciendo. Eso es un fruto. Ese es el resultado de la fe. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Frutos. Amén. Dale. Muy bien, entonces dijimos que hay dos tipos de frutos espirituales. Existe un fruto espiritual de reproducción, que es este que mencionamos. Pero existe un fruto interno de características de Cristo. Estas cualidades son completamente opuestas a la naturaleza carnal del hombre. Y esto ustedes lo conocen muy bien, este pasaje. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Manifiestas son las obras de la carne. Esto es contrario, ¿no? ¿Esta es la naturaleza carnal de nosotros o no? Ok. Nos incluimos todos, ¿eh? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. No hace falta explicarlo porque ya lo entendemos. Fornicación, tampoco hace falta explicarlo porque lo entendemos. Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? ¿Quiere decir que yo hago mucha basura en mi casa?
hago bolsas de basura, no estoy hablando de eso. Inmundicia es suciedad moral. Lujuria. ¿Qué es lujuria? Apetito sexual descomedido. Y no me va a decir que hoy no existen estas cosas. ¿Sí o no? Sí. ¿Y dentro de la iglesia existen o no existen? Eso es más triste todavía, ¿no? Idolatría, sabemos lo que es. Hechicería, sabemos lo que es. Enemistades. ¿Usted no cree que hay enemistades dentro de la iglesia? ¿Enemistades es enojos? No. Enemistades. Sentimiento de odio o rechazo mutuo entre dos o más personas. Eso significa enemistades. ¿No le cae uno bien a alguien? ¿Ah? Pleitos. ¿No existen las iglesias? Celos. Iras. ¿Y cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Si ustedes mismos están haciendo así. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, teniendo todas estas cosas en las iglesias, ¿cómo se va a hacer presente el Espíritu Santo? Contiendas. ¿Qué son contiendas? Porque se asimila mucho a enemistades. Discusión, pelea, disputas. Si no tenemos todos la misma manera de pensar, la misma doctrina, vamos a ocasionar discusión, pelea y disputa. Porque yo quiero convencerle a usted de lo que yo creo y usted me quiere convencer a mí. Alguien me mandó un texto y me estaba hablando y le dije, me estaba diciendo varias cosas que yo no estaba de acuerdo, porque no estaba de acuerdo con la palabra, lo que me decía. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, a mí no me vas a mover de la roca. Pues yo ya sé en quién creí. No me vas a mover. Y te digo una cosa más. Aprende a pescar en el mar y no pesques en pecera. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una y otra? El mar es el mundo que no conoce a Cristo. Pecera es la iglesia, que ya están los cristianos. Entonces es fácil que yo venga y quererle cambiar la mente a usted. ¿Por qué no voy y le cambio la mente a los de afuera? Porque me cuesta trabajo, ¿no? Entonces aprende a pescar en el mar y no en pecera. Divisiones, ni hablemos. Herejías. ¿Qué son herejías? Son principios erróneos contra la doctrina. Que la palabra de Dios no lo dice, pero que el hombre sí los inventó y los lanzó. Y en muchos lugares ponen un yugo sobre la congregación que ni siquiera los mismos pastores pueden llevar. Esto no, lo otro no, aquello no. Y la Biblia viene a ser el manual del no se puede. Y la Biblia no es un libro de prohibición. La Biblia nos advierte las cosas. Yo tengo la libertad de escoger, pero a mí no se me prohíbe nada. Si yo hago algo, lo tengo que hacer por amor al Señor. No porque la Biblia es un libro de prohibición. Hay una gran diferencia. Envidias. ¿Son obras de la carne? Homicidios, borracheras, orgías. ¿Qué son orgías? Fiesta en la que se busca la diversión y el placer con el sexo, la comida y la bebida. Eso es una orgía. Hoy está a la orden del día estas cosas. Y cosas semejantes a estas. Y el mundo, lamentablemente, entró a la iglesia. No es que la iglesia salió al mundo. Y cosas semejantes a esta, en cuanto a esto, os advierto que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Pero sabemos nosotros criticar a otros que tienen otro estilo de vida, ¿no es cierto? ¿O no? Lo señalamos con el dedo, pero nosotros ocasionamos divisiones en la iglesia. Pero a los otros los señalamos con el dedo. Y acá a mí me dice que no era el reino de Dios, no sé. Si yo ocasiono división, yo no voy a heredar el reino. Si yo vivo en orgía, yo no voy a heredar el reino. Pero el fruto del Espíritu es, fíjense en ustedes la diferencia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si la iglesia de Jesucristo estaría llena de todas estas cosas, tendríamos milagros, tendríamos sanidades, veríamos levantarse muertos, y cuántas otras cosas no veríamos. Aunque el poder de la carne fue derrotado en la cruz, y ya con esto termino, porque es la hora, como creyentes experimentamos todas estas cosas, porque es la vieja naturaleza que usted y yo estamos destronando todos los días, y nos da trabajo hacerlo, porque la vieja naturaleza nos domina, y encima tenemos un enemigo que viene y nos echa leña al fuego. Solo en la medida que practiquemos la fe en la obra terminada de Jesús. Por eso, hermanos, es tan, y yo creo que nosotros a ustedes ya los hemos cansado de decirle: lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Escritura, lea la Escritura. Le damos para que lea el año completo la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Porque eso es lo que me va aumentando a mí la fe. Eso es lo que me va ayudando a mí a vivir una vida diferente. Porque usted no vino acá a socializar, aunque eso está bien, porque para eso también estamos. Pero nosotros, usted y yo también me incluyo, yo estoy aquí para recibir de Dios y para que mi vida sea transformada, que yo no viva la misma vida de antes. Pues si yo estoy aquí solamente para ser sociales, vine a perder mi tiempo. Y si yo estoy aquí y no me interesa qué doctrina hay, vine a perder mi tiempo. Porque yo me tengo que basar en una doctrina. ¿Dónde me voy a basar? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo mejor para mí? Y si yo no creo la doctrina que aquí se predica, siempre voy a estar disputando, siempre voy a estar en controversia con otros, siempre voy a estar discutiendo con otros. Por lo tanto, para ser efectivo en negar el poder de la naturaleza pecaminosa de la carne, es necesario que desarrollemos o nos vistamos del fruto del Espíritu Santo. Y eso es para usted y es para mí también. No hay otra, no nos queda otra, hermano. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes. Entendemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero, Señor, sabemos que tú estás ahí para ayudarnos también. Y más buscamos tu rostro, más